Escuchando. Sí, Bien. profe, te escuchamos. Y están viendo Listo. la presentación. Sí, No, vemos tu pantalla. Ah, ahora así. sí la vemos. Listo. Bueno, me presentan y yo Eh, comienzo. Sí, sí, señor, ya te vamos a presentar y antecitos de tu presentación y apertura, vamos a dar acá unos datos importantes, profe. Vale, Sí, como siempre, dale. listo. Bueno, entonces, muy buenas noches a todos, todas y todes a esta cátedra nómada. Es un placer para nosotros estar aquí presentes iniciando nuestra primera cátedra de este semestre y pues como siempre con un invitado que nos deja con unas reflexiones que nos alcanzan para varios días, varias semanas y con seguridad el tema que nos trae el día de hoy no va a ser la excepción. Pero antes de esto, quería recordarles que esta cátedra nómada, en particular este semestre, tiene pues la participación de varias instituciones de educación superior, entre las cuales se encuentran la institución universitaria ITM, la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, institución universitaria Tecnológico de Antioquia, institución universitaria Pascual Bravo, institución universitaria Salazar y Herrera, Universidad Cooperativa de Colombia, el Instituto Inston, la Universidad Católica de Oriente y la Universidad de Antioquia. Todas hacemos parte de esta cátedra Noma, todas nos encontramos aquí en estos encuentros que tenemos todos los miércoles en la noche. Recuerden cada uno de nuestros asistentes, en especial para aquellos que son estudiantes y que quizás están vinculados a alguna materia, que cada uno de ustedes contará con y cuenta, por supuesto, con un docente enlace en cada una de esas instituciones y se encargará de pues ayudarlos con todas las dudas, con las inquietudes que tengan sobre si tienen procesos evaluativos, cómo van a ser estos, por supuesto, los compromisos a los que lleguen en cada una de las clases y qué bueno que acá nos encontramos para poder escuchar a estos invitados y por supuesto también todas las enseñanzas que nos comparten durante nuestra cátedra. Hoy es nuestra primera cátedra y durante las primeras cátedras vamos a dar unas pequeñas observaciones o unas pequeñas recomendaciones para que todos estemos muy organizados durante estos primeros encuentros y esta experiencia sea súper amena para todos nosotros. Estas observaciones siempre las da una compañera muy especial que en este momento está gozando de su jubilación. Si de pronto ella nos escuchará en esta grabación, pues te extrañamos y gracias por este regalo que nos diste la cátedra Nómada More. Acá estamos cuidándola por ti también. Bueno, las recomendaciones son las siguientes. Cuando ustedes ingresen al enlace de la cátedra Nómada, por favor, anoten su nombre y su apellido. Eso va a permitir que pues nosotras podamos, nosotros, todos los que estamos aquí con la logística, podamos saber que es una persona a la que se está conectando y pues obviamente darle el permiso de acceso. Y también, por supuesto, que ingresemos con el micrófono y la cámara apagadas para tener más estabilidad en la llamada. Em, si tienen preguntas, por favor anótenlas acá en el chat de esta videollamada que nosotros vamos a estar agrupándolas y compilándolas para el final de la cátedra tener una conversación con el profe y poder leer cada una de estas inquietudes. Cada profe tiene también su dinámica y podrá en algún momento pedir que activen el micrófono y hagan ustedes mismos la pregunta, pero dependerá de la dinámica de cada uno de nuestros profes invitados. Recuerden que tienen sus enlaces docentes con cada una de esas instituciones. Ahí, por supuesto, podrán hacer más preguntas o inquietudes que tengan. Y que también más adelante vamos a pasar por este chat un enlace para que ustedes puedan anotar allí su asistencia y esto nos permite también a nosotros tener datos muy valiosos sobre la asistencia de todas las personas que se presentan el día de hoy. Ahora sí, sin más ni menos, voy a empezar a presentar a nuestro invitado. Él es una persona que siempre nos acompaña con las invitaciones esta primera charla. Se trata del profe Wimar Moreno Silva. Él es tecnólogo electrónico de la institución universitaria Pascual Bravo, es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, tiene una especialización en pedagogía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es filósofo de la Universidad de Antioquia, magíster en la enseñanza de las ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en complejidad, multiversidad Mundo Real Edgar Morin y tiene un postdoctorado en Ingeniería y Complejidad de esta misma institución. El profe Wimar nos acompaña
la noche de hoy con una charla titulada Humanización de la Inteligencia Artificial, Ética y Responsabilidad. Profe, ahora este auditorio es todo tuyo, bienvenido y estamos aquí para escucharte y atenderte en todas tus reflexiones. Listo, muchas gracias. ¿Me están escuchando todos y todas? Te escuchamos, Sí. profe. Bueno, Sí, tengo unos señor. vecinos que están como taladrando, espero no interrumpan mucho la charla. Bueno, es un placer pues como para mí como siempre estar al inicio de esta cátedra nómada. Miren que es la número 14, o sea, llevamos 14 cohortes, es decir, 7 años consecutivos donde yo he dado la charla, la primera charla pues de introducción a las temáticas. En el día de hoy tenemos una temática muy interesante que es la humanización de la inteligencia artificial, ética y responsabilidad. Agradezco de antemano a cada uno de los líderes de cada una de las universidades y sobre todo a nuestra compañera Morela. Están escuchando clavar. Es terrible, pues. A nuestra compañera Morela, que ha sido la gestora, afortunadamente ya se nos pensionó, pero sigue acompañándonos en la distancia con todo su corazón y toda su inteligencia. Entonces voy a dar inicio a la charla, voy a dar la charla seguida si en algún momento... ¿Me están escuchando en este momento? Profe, te escuchamos, adelante. Y también escuchamos el sonido, pero para que estés tranquilo, no es algo que sea perturbador. Te escuchamos Ah, bueno. principalmente a ti. Sí, voy a tratar de ser sucinto en la charla, aunque siempre son bastantes pues, diapositivas. Vamos a ver más o menos hora y media seguido. Si en algún momento no me están escuchando, me dicen, porque voy a ir de corrido. Las preguntas se van a hacer al final para que cada uno tenga presente pues como lo de las preguntas, para tener un espacio para respuestas también. Bienvenidos y bienvenidas pues a todos los de las distintas universidades, los distintos cursos. Es para mí, como les digo, pues un placer estar hoy acá. Entonces, inicialmente vamos a comenzar con una definición muy rápida sobre lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, conocida como IA o AI en inglés, es un conjunto de tecnologías que permite a las computadoras aprender, razonar y realizar una variedad de tareas avanzadas, de formas que antes requerían inteligencia humana, como comprender el lenguaje, analizar datos, proporcionar sugerencias útiles y un etcétera abismal. ¿Por qué es etcétera abismal? Porque ya vemos que la inteligencia artificial ha llegado a todos los ámbitos del ser humano, desde la domótica, que es la inteligencia, digamos, para los hogares, los motores de búsqueda, los asistentes virtuales para la salud, la traducción, las compras. Es decir, ese etcétera abismal está cubriendo casi todas las áreas ya del ser humano, desde las áreas privadas hasta las áreas públicas, la ciberseguridad, la lucha contra la desinformación, comida y agricultura, etcétera. Durante este recorrido vamos a, pues, a mirar dónde interviene sobre todo la inteligencia artificial, por qué la ética es muy importante y qué responsabilidad nos toca a las instituciones, a las personas y a los gremios y a las empresas para poder regular un poco todo este fenómeno que está tan poderoso y que lo hemos endiosado pues, en determinada forma, ¿cierto? Podrá reemplazar la inteligencia artificial a un ser humano. En algunos aspectos sí, en otros aspectos no. Puede ser un tema de debate maravilloso, ¿cierto? Una charla solamente de esta, pero a pesar de las impresionantes capacidades que tiene la inteligencia artificial, reemplazar por completo la inteligencia humana a veces cuesta, pues por las características que evolutivamente hemos adquirido los humanos, ya que poseemos cualidades únicas como la comprensión emocional, la creatividad, la intuición, que la IA por ahora no puede replicar, aunque eso también es pues cuestionable, pero lo vamos a mirar más adelante. Porque es que en este momento a veces no sabemos qué es ser un ser humano, y a veces si no sabemos qué es ser un ser humano, entonces a veces no podemos definir todas sus características. Pero aún podemos observar que en el ámbito, digamos, del manejo de datos, obviamente la inteligencia artificial es capaz de reemplazar totalmente a un ser humano. Una inteligencia artificial puede tener millones de enciclopedias, una cantidad enorme de datos que nosotros no podemos procesar de esa manera, aunque tengamos 100.000 millones de neuronas y tengamos conexiones muy sofisticadas. O sea que en este aspecto la inteligencia artificial sí es posible pues que nos reemplace en cuanto al manejo pues de datos. Pero entonces, ¿qué pasa por ejemplo con la interacción humana? Si nosotros vamos a pensar, digamos, en cómo estamos interactuando humanos y máquinas o humanos con humanos,
miramos que esta inteligencia, pues uno de los temas centrales ahora de controversia, sobre todo en este siglo XXI, porque ha contribuido obviamente a la automatización de todo, es capaz de realizar tareas con mucha efectividad, inclusive mejor que nosotros, de tal manera que los humanos podemos ver afectado nuestras relaciones interpersonales, la relación con la máquina, y empezar a preguntarnos la relación máquina-máquina. Pero entonces, ¿podría la inteligencia sustituir a un humano? Obviamente ya estamos viendo que en algunas cosas sí, pero ¿qué pasa con las relaciones interpersonales donde podrían ser afectadas? Uno las está viendo. Hay gente que en este momento no tiene relación persona con persona, sino persona con máquina. Hay gente que está aislada en el mundo y toda su vida la vive en torno desde la máquina, pero ya no tiene un contacto humano como tal. Vamos a ver las repercusiones éticas, las repercusiones psicológicas, etcétera, que puedan verse afectadas por esta interacción humana, pero humana con la máquina, ¿cierto? Ahora, nosotros a veces como humanos no somos capaces de predecir, de anteponernos a los cambios que se pueden dar con respecto a todo el manejo de toda esta inteligencia. Es decir, nosotros no tenemos esas visiones futuristas para poder prever en qué se transformarán todas estas interacciones, ¿cierto? O sea, el ser humano a veces por donde mete la cabeza saca el cuerpo, así lo saque tallado, porque a veces no es capaz de visionar y mucho menos éticamente en qué podría afectarnos a un futuro a toda la humanidad y a todo el planeta. Entonces, la implementación de la inteligencia artificial tiene el potencial de convertirse en un medio por el cual el ser humano podría solucionar varios problemas cotidianos y complejos. Sin embargo, a pesar de las oportunidades que presenta dicha tecnología, aquí es donde se evidencia una ironía, es decir, las propias personas serán las encargadas de crear a su mismo reemplazo, es decir, en el futuro digamos un clon, ¿cierto? O algo, una máquina que nos reemplace en las labores cotidianas, por ejemplo, que nos barra, que nos lava los dientes, que nos haga absolutamente, eso es todo lo que el humano tiene que utilizar mucha energía para ello. Los humanos somos una especie ansiosa, que lleva a cabo acciones sin pensar en el efecto a largo plazo, que es lo que les decía ahorita, a veces no tenemos esa visión futura, pero se debe resaltar el hecho de que se va a crear otro tipo de inteligencia, porque claro, los humanos al interactuar de esta manera vamos sofisticando otros medios, vamos aprendiendo otras realidades y de tal manera vamos creando, digamos, otros tipos de inteligencia. Lo que pasa es que la racionalidad humana, esa objetividad que a veces la llamamos, que quizás no poseen las máquinas como tal, esa lógica, digamos la lógica de no tener esa visión futurista, la podemos compensar, digamos, con nuestras competencias emocionales. El hecho de que disfrutemos a veces es suficiente, el progreso, eso tenemos que comillarlo, el desarrollo que nos podría brindar toda esta inteligencia, también hay que comillarlo. ¿Por qué? Porque si el progreso no se mide en la calidad de vida de todos los habitantes de un planeta, entonces no podemos hablar de un progreso generalizado, lo mismo que de un desarrollo tampoco. ¿Cierto? Porque más adelante vamos a mirar a dónde está llegando toda esta tecnología, quiénes son los entes encargados no solamente de regularla, sino los entes que la proveen y que la alimentan y que la construyen. Entonces, de esa manera se van a crear brechas entre humanos, va a haber humanos de categorías distintas, pero bueno, sigamos un poquitico. Ahora, ¿quién entonces va a regular esta inteligencia artificial? Nosotros decimos, pues, que la regule quién. A veces es desde la UNESCO, desde los grandes gremios y las grandes instituciones planetarias, los encargados y los llamados porque están todos los países, digamos en este caso más o menos 100, 200 adheridos a la UNESCO, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el rol que se debe cumplir, o sea, que el humano debe tener con respecto a la tecnología, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a regular todo lo de la inteligencia artificial? Porque primero es necesario, porque si no se nos sale de las manos. Y lo vemos que no se nos ha salido de las manos ya, porque si la tecnología no avanza paralelo al desarrollo, digamos, nuestro y ético, entonces, ¿de qué va a ser de nosotros? Miremos en el manejo de datos. En eso la inteligencia artificial pues es capaz de reemplazar totalmente a un humano. Dicha tecnología podrá mantenerse al día con la gran cantidad de información que recibe, dejando a un lado la supervisión por parte del ser humano.
Hoy en día no se puede llevar a cabo el análisis de datos a través de métodos tradicionales debido a su volumen. Por esta razón se ha implementado el uso de algoritmos para realizar dicha tarea. Entonces, son máquinas regulando máquinas. Si los humanos somos capaces de regular y de procesar toda esta información y de regularla, entonces también tenemos que recurrir a algoritmos y a máquinas que sigan regulando, pero caemos como en un absurdo. Pero la gran regulación planetaria es, digamos, la humana, donde tenemos que pensar en los derechos humanos, el medio ambiente, la dignidad humana como tal, el género incluso, porque más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, ¿quién va a regular? ¿Desde qué país y desde qué entes que se van a ver involucrados van a regular todo esto a nivel planetario? Entonces, ¿qué entes van a regular todo esto de la inteligencia artificial? Es como les decía ahorita desde la UNESCO, ¿cierto? El foro en el 2021, porque esto ya lo están mirando, esto tiene que estar todo el tiempo los ojos sobre ello, porque muchas naciones pueden avanzar independiente de otras, creando cosas, haciendo experimentos. Obviamente eso siempre lo han hecho, pero si en este momento no se regula a nivel planetario, primero a nivel local, regional, pues de países, de naciones, también en conexión con todas las demás naciones, es necesario por el avance tan vertiginoso que está ocurriendo ahora, la cantidad de miles de millones de euros y de dólares que están insuflándole a la inteligencia artificial es extraordinario, ¿cierto? Yo creo que nunca en la historia planetaria se había visto eso, y es porque esta tecnología y digamos, estos desarrollos están avanzando de una manera tan vertiginosa y tan rápida que a cuestión de 10 años toda esta realidad nuestra podría cambiar, ¿cierto? Desde ese foro, digamos, el que ocurrió allá en Crani en los días 5 y 6 de febrero de 2024, entonces tuvieron que reunirse para, primero, mirar en qué estaba la inteligencia artificial, mirar cómo se van a colaborar, qué sectores tienen que participar, porque obviamente tienen que estar las empresas, es decir, el sector privado, tiene que estar los académicos y tiene que estar toda la sociedad, ¿cierto? Porque no se puede excluir a ninguno, sobre todo por el impacto que va a tener a nivel planetario. Miren, por ejemplo, la bioética. Entonces, la UNESCO ha liderado durante décadas estos esfuerzos internacionales para garantizar que la ciencia y la tecnología se desarrollen dentro de un marco ético. Ya se trata de la investigación genética, ahorita mucho más adelante hablamos de eso porque es muy importante, del cambio climático o de la investigación científica. La UNESCO ha elaborado normas universales para maximizar los beneficios de los descubrimientos científicos, minimizando al mismo tiempo los riesgos a la baja, garantizando su contribución a un mundo más inclusivo, sostenible y pacífico. También ha identificado retos fronterizos en ámbitos como la ética de la neurotecnología, que con esa parte finalizaremos más tarde esta charla, la ingeniería climática y el Internet de las cosas. Entonces miremos todos los ámbitos en los que tenemos que estar pendientes, es decir, con los ojos puestos no solamente los seres humanos como tal, porque a veces solamente somos usuarios, pero ¿quién regula? ¿Cuáles son los entes que tienen que regular estos desarrollos? Porque de lo contrario, entraríamos a trabajar ya en terrenos donde la ética tiene que primar, es decir, el comportamiento para el humano, qué pasa si un dron mata a una persona, entonces a quién se le echa la culpa, al que lo construyó, al que lo fabricó, quién lo envió, etcétera. Por eso van a generarse unos dilemas éticos que vamos a tener que tener en cuenta. Los rápidos cambios también plantean profundos dilemas éticos, como estamos viendo, que surgen del potencial que tienen los sistemas basados en inteligencia artificial para reproducir prejuicios, contribuir a la degradación del clima y amenazar los derechos humanos, entre otros. Estos riesgos asociados a la inteligencia artificial se suman a las desigualdades ya existentes, perjudicando aún más a grupos históricamente marginados. Entonces, con el desarrollo de estas inteligencias, ¿quién comanda a nivel planetario el desarrollo de estas inteligencias? Ahora, los grupos que tradicionalmente, históricamente han sido marginados, ¿qué pasa con esa brecha? Se va a expandir mucho más. Porque recuerden que, por ejemplo, nosotros en Colombia queremos el último celular, pero no estamos haciendo ninguno.
O sea que nosotros no estamos compitiendo a nivel tecnológico con otras naciones. Obviamente estamos en capacidad de hacerlo, pero para eso tenemos que hacer una transformación del paradigma que tenemos actualmente, porque a veces nos convertimos solamente usuarios. En charlas anteriores con temas similares, yo he hablado que nosotros somos tercermundistas por la economía, pero que ahora somos cuartomundistas por la tecnología. Como les digo, todos nosotros queremos el último celular, pero nadie lo está haciendo. Pero ¿qué pasa con las naciones que han sido ricas de por sí, desde siempre? Es decir, toda la parte norte, es decir, Europa y Estados Unidos, que se consumen el 75% de los recursos del planeta, pero que lo consumen el 25% de la población. Entonces ahora vamos a mirar que esa brecha, que a través de la inteligencia artificial podría inclusive ampliarse mucho más. Porque si la gente no tiene acceso, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa con los que sí van a tener acceso completamente, los que tienen dinero para conseguir todo, pero qué pasa con los que no? Esa brecha se va a hacer, o sea, van a quedar como humanos de cuarta o quinta categoría. Estos 194 Estados miembros, o sea, países de la UNESCO, entonces tuvieron que tener en cuenta unos primeros, eh, digamos, aspectos a proteger. Está lo de los derechos humanos y la dignidad. Les advierto desde ya que una cosa es que se lance la teoría, es decir, que se lance la propuesta, otra cosa es que se cumpla, pero que definitivamente desde el planeta ya se está interviniendo a que sean los derechos humanos y la dignidad la piedra angular para las grandes recomendaciones a nivel ético, a nivel científico que va a lanzar pues la UNESCO, ¿cierto? Y se tienen que basar en unos principios fundamentales como la transparencia y la equidad. Eso es muy, muy importante. Entonces, la supervisión humana de los sistemas de inteligencia artificial van a tener en cuenta la transparencia y la equidad. Yo sé que eso suena muy bonito y ojalá sea siempre así de bonito, ¿cierto? Que sea bajo estos preceptos que se van a regular y que se van a analizar todos estos dilemas éticos. Tener en cuenta de que sea transparente, de que no hayan ocultos y que se vaya para el beneficio de todos. Entonces, permiten además a los responsables políticos traducir los valores y principios fundamentales en acciones. Entonces vamos a mirar primero qué valores, qué principios se van a tener en cuenta y cuáles son los responsables de regular eso, la gobernanza de todo eso. La gobernanza en los datos, mira lo del medio ambiente, ecosistema, lo del género. Mire que ya se están viendo una cantidad de aspectos a tener en cuenta. Entonces, una cosa son los valores fundamentales, otra los principios en los que esos valores van a regir y tercero todos los campos en los que se tienen que intervenir. Entonces miremos, por ejemplo, qué valores fundamentales se han propuesto de allá desde la UNESCO. Entonces son 4 valores fundamentales: los derechos humanos y la dignidad humana, respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la dignidad humana. Ese es el primero, que ese digamos son los baluartes que tenemos que tener en cuenta. Segundo, vivir en sociedades pacíficas, porque tenemos que aspirar a eso. Recuerde que a la paz se aspira así no se llegue, pero siempre tenemos que aspirar a ella. Sociedades más justas y ahora sociedades más interconectadas, porque nosotros no podemos globalizar la Coca-Cola, pero no globalizar la guapanela, es decir, nos tenemos que hacer al dolor del otro, de las otras comunidades, si queremos hablar de globalización. El valor tercero sería garantizar la diversidad y la inclusión, porque claro, no se puede hacer esa discriminación, eso también es un foco de discusión grande, pero que conste que está como baluarte. Y cuarto valor y último sería el florecimiento del medio ambiente y los ecosistemas. Miren que estamos mirando todo un planeta, es decir, el humano, en dónde vive el humano, cómo se relaciona el humano y la casa en la que está el humano, ¿cierto? Ahora, vienen 10 principios básicos de la ética de la inteligencia artificial centrado en los derechos humanos. Vamos a mirar de manera sucinta, de manera general, estos 10 principios. El primero, la proporcionalidad y la inocuidad. Inocuidad es que no cause daño, ¿cierto? Porque una cosa es la iniquidad y otra cosa es la inequidad. La inequidad es que no hay igualdad, la iniquidad es que hay maldad, pero la inocuidad es que no se haga daño, o sea, que haya salvaguarda. El uso de los sistemas de inteligencia artificial no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo.
La evaluación de riesgos debe utilizarse para prevenir los daños que puedan derivarse de usos ilegítimos. Mire que esto se ve muy bonito y es muy bonito y ojalá se aplique. Porque mire, cuando se van a evaluar los riesgos, claro que se tienen que evaluar, pero ¿qué pasa? Que es que a veces por un uso ilegítimo de la inteligencia artificial ya se transgrede todo esto lo del riesgo y podemos entrar en riesgo, vuelvo y digo, toda la comunidad y todo el planeta. Entonces, en ese principio de proporcionalidad e inocuidad hay que tenerlo en cuenta. Va ligado al segundo principio, que es el de la seguridad y la protección. Los daños no deseados, los riesgos de seguridad. Porque claro, entonces, ¿qué pasa con los daños colaterales? Mire, por ejemplo, en la guerra ahora utilizando drones, ¿cierto? ¿Y por qué no entonces ponemos a pelear robots con robots y que los humanos sean los que sufran los daños? Ahorita más adelante hablamos de eso. Las vulnerabilidades a los ataques, riesgos de protección deberían ser evitados y tomados en consideración. Estos ataques están referidos a la seguridad cibernética también, porque si alguien hackea todo eso, si nosotros todos dependemos de una red y esa red tiene sus puntos débiles, sus bemoles, y alguien puede vulnerar eso, pues obviamente podría dejar un planeta, digamos, sin luz, podría afectar de manera muy poderosa a pues a todo el planeta y a todos sus individuos. El tercero, muy importante, el derecho a la intimidad y la protección de datos. Mire, esto es una cosa que ahora se está violando todo el tiempo y de cualquier manera. El derecho a la intimidad, toman la foto de alguien y con inteligencia artificial pueden hacer un video morboso, pueden hacer una manipulación enorme de su foto y mandarla a distintas partes del mundo. Y como ya cada vez es más difícil distinguir lo que es fake y lo que no, es decir, el engaño y lo que no, entonces imagínense todo lo que a veces podemos dar por verdad cuando no lo es. Ahora nuestros datos están circulando por toda la red. Cada que usted le da like a algo, está diciendo mucho de usted. ¿Cómo es posible que un servidor sepa más de mí que yo mismo? Porque ustedes han visto, yo les digo a ustedes, ay, quisiera un blue jean, ahorita me aparece que están los blue jeans en promoción, etcétera, etcétera. Es como si estuviésemos siendo vigilados todo el tiempo. Entonces, la privacidad debe protegerse y promoverse a lo largo de todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. O sea, ella tiene como principio que estar pendiente de eso, el derecho a la intimidad, la protección de datos, pero sabemos que puede ser irrisorio, algunos se pueden reír, no, pues eso, ¿cómo va a ser? Pero que conste que estamos hablando de la ética, es decir, el principio regulador está ahí, ¿cierto? Entonces, es decir, nosotros no tenemos protección en nuestra privacidad y mucha gente no quiere tenerla, eso es muy distinto a que usted no la quiera tener, a que definitivamente la ley lo puede proteger, ¿cierto? Miren, por ejemplo, la cuarta, la gobernanza y colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas, ¿cierto? Entonces, debe respetarse, si estamos hablando del derecho humano también y la dignidad humana, se tienen que respetar los derechos internacionales y la soberanía nacional, porque es posible violar las soberanías nacionales, ¿cierto? Con los mismos datos. La participación de diversas partes interesadas a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial es necesaria para el desarrollo de enfoques inclusivos de gobernanza. Ese cuando hablan aquí del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, claro que eso tiene un proceso y durante todos los pasos de ese proceso tiene que existir esta gobernanza. Porque una cosa es que se lance la idea, otra cosa es cómo se desarrolla, otra cosa es con qué datos se va a alimentar, porque también se podría alimentar de datos falsos o de otro tipo de datos. Entonces, si no se están regulando todos los procesos de vida de una inteligencia artificial, cuando digo vida, es todo el proceso de la misma inteligencia, del desarrollo, del fin último, a dónde va a llegar, para qué se va a utilizar, qué objetivos tiene, qué otros aspectos podrían desembocar, porque a veces es muy difícil preverlos, ¿cierto? Entonces otro dirá, no, es que no tuvimos en cuenta cuando se hizo esto de que podía desembocar en otra cosa. Es decir, si las máquinas empiezan a conectarse entre ellas en idiomas que nosotros no entendemos, ¿qué vamos a hacer? Eso recuerden que hace algunos años ocurrió creo que con Google y les tuvieron que desconectar, porque a veces las máquinas, y podemos ir mirando ya ejemplos de películas como el Yo Robot, ¿se acuerdan del robot positrónico? Pues de la inteligencia positrónica de Vicky, que decía undeniable, o sea, que es innegable la lógica que ella tenía y que nos tenía que proteger a los humanos de nosotros mismos, aún respetando las leyes de la robótica. ¿Mm? Pero sigamos, en el quinto punto está la responsabilidad y la rendición de cuentas.
siempre tiene que haber una auditoría y una trazabilidad, como les digo, de todos estos sistemas, porque tiene que haber unos responsables encargados, porque a lo último se diluyen datos donde nadie va a poner pues quién va a dar la cara cuando ocurra uno de estas grandes hecatombes. Entonces deben existir mecanismos de supervisión, de evaluación del impacto, de auditoría y diligencia debida para evitar conflictos con las normas de derechos humanos y amenazas al bienestar medioambiental. Entonces recuerden que la bandera son los derechos humanos y la protección del individuo. Si cualquiera de estos sistemas empiezan a violar toda esta parte, por eso es muy importante. Uno cree que no, pero cuando se está violentando el derecho humano, ya es posible que se empiece a regular, a castigar, etcétera. Y aparte de eso, el bienestar medioambiental, porque es del todo el planeta. En el punto 6, lo que decía, la transparencia y la explicabilidad. Miren que eso es muy importante. El despliegue ético de los sistemas de inteligencia artificial depende de su transparencia y explicabilidad, porque es que a veces dicen, como la gente no lo entiende, entonces podemos meternos por este mundo o por el otro, porque la gente no va a entender, pero por eso mismo tienen que ser transparentes y tienen que ser con posibilidad de ser entendidos, ¿cierto? Obviamente este nivel, como dice ahí, es adecuado al contexto, ya que puede haber tensiones entre la transparencia y la explicabilidad y otros principios como la privacidad, la seguridad y la protección. Miren que esto es complejo, porque puede uno ser transparente en la privacidad, pero poder no ser explicativo, o en la seguridad o en la protección. Entonces todo esto debe ser regulado, porque a veces nosotros no sabemos hasta dónde llega el límite de algo, hasta dónde llega tu privacidad o no, hasta dónde llega tu seguridad o no, y tu protección, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario tener en cuenta esta transparencia y esta explicabilidad. En el séptimo punto, recuerde que voy de manera pues rápido pasando por estos principios de los 4 valores. La supervisión y decisión humana. Los 196 estados, digamos, participantes o los estados miembros de la UNESCO deberían velar siempre que sea posible atribuir la responsabilidad ética y jurídica a las personas físicas. Miren que ya se dice personas físicas o entidades jurídicas existentes. Por ejemplo, es imposible que una máquina sea juez en un litigio, ¿cierto? En este momento ninguna máquina puede ser, así tenga todos los datos que tenga, no puede participar como juez en un litigio jurídico. Tienen que ser personas. Entonces, en eso se tiene que velar por ello, ¿cierto? Porque hay causales. Ahorita vamos a mirar que es que el individuo, por mucho que esté supeditado a la máquina, va a tener ciertas ventajas, digamos, en metalenguaje, en símbolos. ¿Se acuerdan en Yo Robot cuando los humanos se mataban el ojo? ¿Cierto? Como una confabulación, y el robot decía, ¿usted qué acabo de hacer ahí con los ojos? Le dijo, no, usted no entendería porque eso es una complicidad. Es como si yo le dijera a alguien, inteligencia artificial, tradúzcame todo bien. Miren el tonito es todo mal, pero ya va a traducir que todo está muy bien por el lenguaje. Pero entonces no, porque yo le digo a todo bien al otro, y mentiras que ese todo bien con el tonito es todo mal. Entonces sí ve que puede haber cuestiones que son distintas, ¿cierto? En cuanto a lo que se interpreta y a lo que realmente ocurre. La sostenibilidad en el punto 8 deben evaluarse en función, o sea, todas las tecnologías de inteligencia artificial deben evaluarse por el impacto en la sostenibilidad. Y esa sostenibilidad se entiende como un conjunto de objetivos en constante evolución, incluidos los establecidos en los objetos de desarrollo sostenible. Ya esta charla de objetos de desarrollo sostenible se dio hace mucho rato. Ustedes yo creo que han escuchado ya hablar mucho más de ello, porque son unos objetos de desarrollo sostenible que tienen para toda la humanidad, desde la alimentación, desde la educación, desde la tecnología, desde el género, desde las aguas. O sea, hay una cantidad de objetos de desarrollo sostenible que todo el planeta tiene que ir en pos de estos ODS, porque si no van en pos de esos ODS no se va a permitir pues que se instaure. Entonces, a eso se refiere también la sostenibilidad planetaria. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el CERN, en nuestros experimentos a nivel cuántico, crean un Big Bang o crean un agujero negro, ya sea pues por desconocimiento o por pura curiosidad, porque eso podría darse? Entonces, ¿qué pasa? Entonces todos perdemos. Claro que ahí sí no habría nada que hacer, no habría quien regule, a quien echarle la culpa, porque no había nadie. La equidad, la sensibilización y la educación. Muy, muy importante para nosotros que estamos en el ambiente académico, pero también para el público en general, porque eso tiene que ver no con la educación a nivel de universidades, sino en la educación planetaria de las personas,
¿cierto? Que las personas tengan que también enterarse de lo que está ocurriendo, que haya obviamente una educación para todos, pues a nivel de todos los ámbitos de la educación, accesible, una participación cívica, las competencias digitales y la capacitación. Claro, es muy bueno que todos tengamos un computador, que todos tengamos un celular, pero ustedes no se alcanzan a imaginar qué porcentaje de la población no tiene celular, pues planetaria. Estamos hablando de 8.000 millones de personas aproximadamente y créanme que el porcentaje, si ustedes averiguan de quienes tienen celular, pues no sé cómo será, obviamente hay personas que tienen 3 y 4, pero hasta hacia, si todos tienen internet, pueden averiguar esos datos y se darán cuenta que hay una brecha enorme entre unos y otros. Entonces la alfabetización mediática, maravilloso que un niño cualquiera en cualquier comunidad, una persona, por abandonado que sea, si puede tener, se puede alfabetizar y entonces pueda tener acceso a todo, porque, o sea, esa es como la idea, hay un sueño muy bonito y con la tecnología se puede dar, lo que pasa es que hay intereses de dejarnos a veces al margen, de que la gente no aprenda, no se eduque, porque ustedes saben que un cerebro educado es un cerebro crítico, reflexivo, donde no le pueden mentir tan fácilmente, ¿cierto? Miren que todos estos principios se tienen que velar. Décimo, la equidad y no discriminación. Esta es una bandera, pero nosotros, aunque no creamos, a veces discriminamos con solo mirar o con solo hablar. Hablamos de equidad. Colombia es uno de los países más inequitativos ahora de la región, después de Haití. Cuando hablamos de equidad o de inequidad, estamos hablando es que la plata está, la mayor cantidad de dinero está en unos pocos. Nosotros en Colombia todos deberíamos ser millonarios para la riqueza que tiene Colombia, ¿cierto? Pero ¿por qué solamente unos cuantos tienen todo y la mayoría no? Ahora con un sueldo pues mínimo de 2 millones, la gente cree bimillonaria, pero todo sube lo mismo, o sea que en el fondo somos cada vez más pobres. Eso es como una ilusión, un jueguito, ¿cierto? Entonces los actores de la inteligencia artificial deberían promover la justicia social, salvaguardar la equidad y luchar contra todo tipo de discriminación. Y acuerde que hay discriminación de todo índole, regionales, sexuales, de raza, culturales, hasta espirituales, adoptando un enfoque inclusivo para garantizar que los beneficios sean accesibles para todos. Recuerden que esto es un principio, que se dé o no es otra cosa, pero tiene que velarse como principio, porque es que a veces nos vanagloriamos o nos ufanamos de decir eso tan lindo, pero no ocurre. Pero recuerden que si está regulado desde el principio, entonces el que lo viole definitivamente tiene que someter. ¿Mm? Lo que pasa es que más adelante vamos a ver, porque cuáles son los entes que regulan, quiénes son los poderosos que están al mando de todo, ¿cierto? Porque antes el poder se camuflaba, ahora ya no se camufla. Ahora ya el poderoso te puede decir, sí, se lo estamos haciendo, ¿y usted qué va a hacer? ¿Cierto? Porque lo vemos cada rato y no vamos a poner ahora todos los ejemplos cercanos que han ocurrido, pero es verdad, o sea, ¿quién está regulando en el planeta todo eso? Entonces vamos a mirar aquí de manera ya general, que ya vimos los 10 principios. ¿Qué pasa cuando solamente son principios pero no se llevan a las acciones? Esto también se lo tuvo en cuenta la UNESCO y miren las acciones. Las políticas viables, es decir, los ámbitos políticos clave, dejan claros los campos de acción en que los Estados miembros de la UNESCO pueden avanzar hacia una evolución responsable de la inteligencia artificial. La recomendación hace precisamente esto al establecer 11 ámbitos dentro de la acción política. Entonces miremos el área política, miremos pues está el impacto ético y la evaluación de ese impacto ético, está la gobernanza ética, están los datos, pues digamos, los políticos, ¿cierto? El desarrollo y la cooperación internacional, ambiente y ecosistemas, el género, la cultura, la educación y la investigación, la comunicación y la información, la economía pues y el trabajo, la salud y el bienestar social. Entonces miren que todos estos ámbitos, miren que todo esto está regulado, porque nosotros podemos especular mucho, pero que conste que desde los entes planetarios esta cuestión ya ha sido analizada desde hace rato. O sea, no podemos estar tan desesperanzados tampoco. La cosa no está tan atrasada. Lo que pasa es que en cada país también deben empezar a hacer sus regulaciones. Como les digo, la regulación debe ser a nivel local, debe ser a nivel regional, nacional y obviamente internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso debe estar en conjunto.
porque los entes tienen, como les digo, que ser transparentes, porque es que es muy difícil donde se estén haciendo experimentos ocultos, donde estén cogiendo otros, pues gente vulnerable para un poco de cosas que lo sabemos. Pero una cosa es que ocurra, pero no podemos generalizar eso. O sea, eso es castigable, eso es punible, ¿cierto? Entonces, hay una aplicación, hay dos recomendaciones que hace la UNESCO para que estas acciones se den y son dos recomendaciones generales. Una, y es cómo se van a llevar a cabo la metodología para que la acción se lleve a cabo. Cómo ayudar a los estados, obviamente tienen que aportar dinero, tiene que haber preparación de personal, tiene que haber transparencia y tiene que haber, pues, digamos, desarrollar las capacidades de todos para que se pueda dar cuenta de esta, de poder hacerla, de llevar a cabo la metodología y la evaluación de ello, ¿cierto? De ese impacto ético. Entonces eso tiene que estar regulado, recuerden eso, que es que una cosa es que usted se quiera camuflar, otra cosa es que si se va a camuflar es que algo va a hacer. Pero entonces por eso, ¿qué ente va a visorar todo esto? De primero de que la metodología se esté cumpliendo, es decir, los paso a pasos. Cuando se crea una empresa, ¿ustedes creen que todos esos certificados de calidad también tienen que ver con eso? Desde las recomendaciones que hay para los países, porque no solamente la UNESCO, sino la OCDE, donde también está pues Colombia y otros países, es decir, por áreas a veces tienen sus regulaciones, es decir, que a veces por continentes, pero también por naciones, por alianzas. Ellos tienen que estar mirando de manera global todo esto. Porque, entonces, miren, una es la metodología de evaluación del estadio de preparación, pues de estas acciones. Y la otra va a ser la evaluación del impacto ético. Esa evaluación del impacto ético es un proceso estructurado que ayuda a los equipos de proyectos de inteligencia artificial en colaboración con las comunidades afectadas a identificar y evaluar las repercusiones que puede tener un sistema de inteligencia artificial. Permite reflexionar sobre su impacto potencial, identificar las acciones de prevención de daño necesarios. Les pongo un ejemplo, mire por ejemplo desde la ingeniería, las hidroeléctricas a veces contratan a gente que les dé un permiso para decir que el daño medioambiental no es tal, pero mire lo que ocurre, mire otra vez, hacía 30 años no se inundaba de esa manera Córdoba, ¿cierto? Pero miren todo lo de los cultivos, todo lo de las comunidades, lo de los peces, la gente que vive ahí. Entonces a veces el desarrollo no lo podemos centrar solamente es que es el beneficio de la energía, de lo energético, si las comunidades se están perjudicando. Entonces hay que tener en cuenta esta visión. Yo insisto, y yo sé que muchos de ustedes no tan bonito eso, pero eso no ocurre. No, recuerden que esto es a nivel planetario. O sea, una cosa es que la norma exista, que usted no la conozca, o la que la transgreda es otra cosa, pero eso no lo deja exento, ¿cierto? Entonces también la brecha entre mujeres y hombres se tiene que empezar a cerrar, sin entrar en feminismos radicales, sin entrar en tanta dificultad con de género. Es claro que, por ejemplo, las inteligencias artificiales como Alexa, como Siri, son voces femeninas, ¿cierto? Entonces, desde eso lo tuvieron en cuenta, porque esta igualdad de género, no vamos a discutir ahora igualdad o no, pues que si es que somos iguales o no, porque eso tiene una discusión pues sumamente larga. Lo que sí es claro es que se debe quitar esa brecha que hay. Las mujeres y los hombres tenemos que tener obviamente las mismas oportunidades, estar representados de la misma manera, es decir, ya tenemos que mirarnos como individuos, como humanos, más allá de los géneros. Entonces, para esto en la UNESCO, 16 mujeres expertas del mundo académico, de la sociedad civil, del sector privado y los organismos reguladores de todo el mundo se reunieron para que compartieran pues todo lo que se ha investigado, qué es lo que se va a proponer. Mira que la plataforma impulsará avances en algoritmos y fuentes de datos no discriminatorios e incentivará a niñas, mujeres y grupos infrarrepresentados a participar en, o sea, no se puede excluir a ninguno, ¿sí? Porque uno cree que es que todo mundo tiene acceso, de que todo no, pero mire que es que hay unos machismos, digámoslo así, que a veces no son visibles. Entonces, en este caso, es simplemente cerrar la brecha, avanzar en esta equidad, digamos, en una igualdad en todos los ámbitos de hombres y mujeres, sin necesidad de entrar, pues, en cuestiones ya, pues, de toda la cosa que hay ahora del género. Lo que sí está claro es que la inteligencia artificial tiene que tener en cuenta a hombres y mujeres por igual. A eso se refiere avanzar en la igualdad de género con la inteligencia artificial. Las empresas. El Consejo Empresarial para la Ética de la IA. Mire que estamos tocando todos los ámbitos, todos los gremios, están las personas, las naciones, las empresas, la ciencia. Ahorita llegamos por allá, que es donde yo creo que nos interesa más,
Bueno, nos interesa todo, pero que tengan claro que las empresas y las grandes empresas tienen que tener en cuenta la ética asociada a la inteligencia artificial. El Consejo Empresarial para la Ética de la Inteligencia Artificial es una iniciativa de colaboración entre la UNESCO y empresas que operan en América Latina y que participan en el desarrollo o el uso de la inteligencia artificial en diversos sectores. El Consejo sirve de plataforma para que las empresas se reúnan, intercambien experiencias y promuevan prácticas éticas en la industria de la inteligencia artificial. En estrecha colaboración con la UNESCO, pretende garantizar que la IA se desarrolle y se utilice respetando los derechos humanos y los estándares éticos. Actualmente copresidido por miles las empresas Telefónica, Microsoft, claro, uno ya sabe quiénes están. Ahora, ¿por qué en América Latina? Ahorita más adelante vamos a ver algunos datos y es que la gran inteligencia, todos los grandes desarrollos están en las grandes naciones. América Latina está en pañales con los desarrollos que se están dando a nivel del mundo y de la inteligencia artificial. Eso no implica que la regulación tenga que ser de todos. Entonces, a través de todos estos esfuerzos se centra en crear un entorno competitivo que beneficie a todas las partes interesadas en América Latina y promueva el uso responsable y ético de la inteligencia artificial. No es que sea solamente para América Latina, sino que también está para el mundo. Lo que pasa es que si nosotros estamos, digamos, somos tercermundistas, entonces también hay que hacer una labor, digamos, más ingente, las empresas tienen que asociarse más para poder competir a nivel global, porque de lo contrario nos quedamos pues a portas de todo este futuro. Vamos a pasar a un tema pues bonito, pero a veces no tan bonito, que es el arte y la educación en cuanto a la inteligencia artificial, cómo está perjudicando esto. ¿Cómo es posible a veces que una inteligencia artificial gane una competencia de pintura o de fotografía? Eso ha ocurrido. Creo que fue el año antepasado donde digamos, ayudados por la inteligencia artificial, alguien se ganó un concurso, digamos, de fotografía o de pintura, donde la gente que se gasta un esfuerzo enorme por pintar y por hacer lo suyo y darle un toque, pues queda muy aburrido con eso, ¿cierto? Entonces, aquí están muchos aspectos. Mire que ahí dice la crisis climática, los conflictos, el aumento de la desigualdad y la polarización pueden erosionar la libertad de expresión y las expresiones artísticas. Esta discusión en el arte, por ejemplo, y en la educación, hará hincapié en cómo la digitalización está reconfigurando la industria cultural, discutiendo tanto las oportunidades como los riesgos asociados, como el uso no autorizado de creaciones y los prejuicios en las herramientas de IA. ¿Cómo es posible que estemos endiosando tanto a la IA, que todos los días diga que el pueblo más lindo es yo no sé cuál, que tal profesor va a desaparecer? Entonces imagina usted estudiando eso, ¿qué esperanza le queda? Está bien que la inteligencia artificial diga, hágame un cuadro igualito el de Miró, al de Da Vinci, es capaz de hacerlo, ¿cierto? Porque a eso se está refiriendo. ¿Qué pasa entonces si la inteligencia artificial empieza a reemplazar al artista? Yo les pongo un ejemplo. ¿Se imaginan donde un holograma sea el que ya de los conciertos, todo el mundo paga para ver un holograma, ya no le tienen que pagar a alguien, no lo alimenta y se la ganan toda? Porque a eso, para allá vamos, porque ahorita vamos a tener que hacer una abstracción y mirar qué futuro nos espera con este desarrollo tan vertiginoso a nivel, digamos, de la transformación con las inteligencias artificiales en todos los ámbitos del ser humano. Entonces, en el arte, obviamente, está afectando no solamente al artista, sino al arte mismo, porque ya no somos capaces de distinguir que lo hizo un humano, que lo hizo una máquina, todo puede coger todas las grandes obras y crear otra, entonces es creativa una máquina. Ahora, esa no es la pregunta siquiera, además que lo puede ser. Ahora, la creatividad humana implica una cantidad de habilidades pues metacognitivas que tiene el humano, será una máquina tendrá posibilidad de tener esas habilidades. Miren aquí al lado derecho, ¿me están escuchando todavía o llevo una hora hablando solo? Aquí estamos, profe Wimar. Bien, gracias. Entonces, miren los 6 niveles de integración de la inteligencia artificial de manera general. Una persona crea algo, pero esa persona puede ayudarse de la inteligencia artificial para que le reformule lo que creó. Ahora la persona crea y la inteligencia artificial planifica. Ya en un nivel más alto, la inteligencia artificial crea un borrador y la persona construye con ese borrador. Después la persona y la inteligencia artificial co-crean
O sea, parece que fuera un Dios, como el Dios con el humano co-creando. Lo que pasa es que es muy delicado con ese lenguaje que se va utilizando con eso. Y por último, la inteligencia artificial crea y la persona supervisa. Wow, se ve muy bonito, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un curso virtual y entonces los estudiantes tienen que hacer unas integrales y entonces el Wolfram, una inteligencia artificial, le resuelve la integral paso a paso, los estudiantes presentan eso y todos ganan, pero no saben de nada? Hágame un resumen de esto y hágame la presentación y casi que presénteme entonces en dónde están quedando los cerebros de los humanos, porque ahorita vamos a hablar un poquitico de eso también, qué pasa con el coeficiente intelectual del humano que se está transformando al punto que se están perdiendo ciertas habilidades cognitivas, porque si a mí un cepillo me lava los dientes, si yo ya no tengo que escribir, sino que todo lo tecleo, sino ya me pueden poner unas gafas que reemplacen el computador, etcétera, 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 un etcétera gigantesco donde va a quedar el humano. Sería muy chévere que nos hicieran todos los robots y nosotros a qué nos dedicamos, pues al arte, al deporte, sería muy bueno, pero eso le da a uno risa, porque ¿dónde está el tiempo que eso nos ahorra? No ve que seguimos esclavos, tenemos que trabajar y trabajar y trabajar, empezar a ver cómo producimos, cómo impactamos el mundo, entonces hacia dónde iremos con todo esto. Bueno, ahora llegamos yo creo que a una de las partes más vitales y tiene que ver con la ciencia. Entonces, aquí pues qué lástima que no esté aquí mi amigo conmigo, pues para que hablemos un poquitico de eso, porque realmente hay amigos que están trabajando todo esto a nivel del mundo y de doctorados y están al tanto de hacia dónde está yendo todo esto. Entonces ellos podrían ya, digamos, dar una visión mucho más amplia. Nosotros estamos mucho más caseros, ellos que están al tanto de todo esto podrían, pues, digamos, avisorar ese futuro. Pero miremos un poquito. La ciencia, gracias a su gran desarrollo, puede facilitar el acceso y mejorar la calidad de los servicios básicos, la salud, el agua, la educación, la vida cultural, la información, reduciendo significativamente las desigualdades dentro y entre países. Precioso, ¿cierto? La ciencia puede contribuir a hacer frente a desafíos actuales y futuros, tales como el cambio climático y las emergencias sanitarias. Para hacer esto posible, se necesita un cambio de paradigma. La justicia, la inclusión y los derechos humanos deben convertirse en la piedra angular de los ecosistemas científicos. Estos son algunos de los componentes básicos que se encuentran dentro de la recomendación a la ciencia y los científicos. Favorecer que mujeres y niñas sigan una carrera en ciencias, pues hablamos ahora de esa equidad. Facilitar la accesibilidad de las aplicaciones científicas, proporcionar las condiciones para que los científicos trabajen en libertad, eso es muy delicado, y con seguridad. Fomentar la confianza en la ciencia y una cultura científica en la sociedad. Garantizar la elaboración de políticas basadas en la ciencia. Hacer que la ciencia y los científicos, porque recuerden que detrás de la ciencia hay humanos, y detrás del gobierno hay personas. Miren que el gobierno como tal no existe. Mostrame el gobierno, no, son personas, ¿cierto? Por eso hay que apelar a esas personas y que los científicos estén seguros, pues requiere además una cooperación internacional reforzada, ya que las amenazas a la seguridad de los investigadores científicos trascienden fronteras, idiomas y comunidades. Aunque no crea, hay una amenaza enorme para los científicos que están al tanto de estos desarrollos últimos. Uno lo ve cada rato en películas, pero eso es verdad. A veces hay gente encerrada por allá dedicando toda su vida a un desarrollo y después crea ese desarrollo y ese desarrollo lo utilizan para el dominio planetario, para inclusive subyugar al mismo que lo creó. Y ahí es donde viene un absurdo. Por eso es necesario y por eso de eso estamos hablando, de la ética y la responsabilidad que tenemos que tener para con esto. Pero la ciencia abarca pues cosas mucho más, digamos, más tesas, ya que la repercusión es mucho más grande. Entonces, el énfasis en la repercusión de la inteligencia artificial en la ciencia. Cuando los investigadores científicos pueden trabajar con libertad y seguridad, con capacidad para colaborar entre disciplinas y fronteras, porque recuerden que ahora ya lo transdisciplinario pues es lo que está mandando la parada. Ya no se puede encerrar el ingeniero mecánico solo, el eléctrico solo, el mecatrónico solo, el artista solo. Yo les pongo un ejemplo, un parque temático. Si vamos a hacer un tiranosaurio grande en un parque temático, miren que están primero los mecánicos haciendo la parte robusta, están los eléctricos trabajando la potencia, están los electrónicos también haciendo lo del software,
están los mecatrónicos robotizando, están los del arte también haciendo el muñeco por fuera, pintando unos, o sea, hay una cantidad de cosas, todos estamos coayudándonos para crear a veces lo que se viene, ya no es una sola cosita y alguien experto en un meñique biónico, ya tiene que tener en cuenta la mano y al humano, aunque creamos que no, ya que usted se quiera dedicar solamente a la superespecialidad, pues hágale, pero que definitivamente tiene que tener una mente mucho más global, más universal. Entonces, eso que le estaba diciendo aumenta el ritmo del desarrollo científico y su impacto en el bienestar humano. Por el contrario, cuando los científicos están sometidos a presiones, amenazas o limitaciones de cualquier tipo, se socava la capacidad de las sociedades para producir y compartir conocimientos e información relevantes e imparciales, para pensar de forma crítica, para encontrar soluciones eficaces a los problemas de la sociedad e incluso para distinguir lo falso de lo real. Esto es muy peligroso porque recuerden que si la mente de nosotros es engañada y ahorita vamos a mirar, entonces ¿a qué le podemos dar crédito? Si nosotros ya no somos capaces de distinguir lo real de lo no. Ahora, lo que les decía a ustedes, que es lo preocupante. ¿Sabían que los países del G20 representan el 88% de los investigadores? Miren pues, casi el 90%. El 93.2% del gasto en investigación y el 90.6% de las publicaciones científicas. Este informe es de la UNESCO del 2021. Solamente 20 naciones tienen esto. ¿Qué pasa con nosotros que no estamos ahí en ese G20? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahora, se registraron 409 ataques contra comunidades de educación superior en 65 países y territorios. Libres para pensar, eso es desde ahí viene pues el dato, ¿cierto? O sea que no estamos exentos de que las comunicaciones, las comunidades educativas también son atacadas, como es atacada una persona cualquiera. Mire que ahora se va a estar normalizando el hater. ¿Cómo es posible que haya haters todo el tiempo y sobre todo a una debilidad de la mente, a un niño, a un joven, no sé, lo pueden hacer suicidar? Pero bueno, es un ejemplo ético que estoy poniendo. Ahora, el 80% para que redondeemos esa cifra de las personas en países de altos ingresos recibieron una dosis de la vacuna COVID. Miren, pues el 80% fue vacunado en los países ricos, ¿cierto? Con solamente el 33% en países de bajos ingresos. Entonces miren que a veces la justicia de la que se habla tanto no es para todos. La ciencia de la que se dice que es universal y es para todo el planeta, no es para todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta brecha? Si esa brecha no se cierra, entonces los que van a dominar son ellos como se han seguido dominando y lo otro es que no van a ceder también. Entonces, eso es una discusión que podemos emplear ahorita. Pero viene una cuestión que me parece a mí mucho más delicada y es esta, la inteligencia artificial y la neurociencia. Yo a lo último les voy a recomendar un link, pues un video que hay en YouTube para que los que quieran pues lo miren y se empapen un poquito de los desarrollos, por ejemplo, ahorita les muestro de todos estos grandes avances de la neurociencia. Porque ¿qué pasa? Cuando hablamos de una neurociencia, es decir, del estudio del cerebro, y eso combinado con el desarrollo tecnológico, esto se está expandiendo de una manera impresionante, o sea, ya no se necesita una interfaz entre un cerebro y una máquina, casi que eso ya en tiempo real. Pero la UNESCO reconoce sus beneficios, obviamente, pero también las posibles cuestiones y problemas éticos, que es de lo que estamos hablando, en particular con el uso de intervenciones no invasivas. Cuando hablan de no invasiva es que a mí no me tienen que chuzar para afectarme, ¿cierto? Cuando hablan de tecnología no invasiva, digamos en el nivel de bioingeniería, es que a mí me puedan hacer un diagnóstico sin chuzarme, sin penetrar mi cuerpo. Pero entonces aquí se están refiriendo también a lo mental, que es muy importante esto. Basándose en su mandato de perseguir la reflexión y el debate sobre la ética de la ciencia y la tecnología, la UNESCO ha comenzado a enfatizar la importancia de desarrollar una regulación sólida y ética en el campo de la neurotecnología a nivel internacional. A diferencia de muchas otras tecnologías de frontera, la neurotecnología puede acceder directamente, manipular y emular, o sea, imitar la estructura del cerebro y con ello producir información sobre nuestras identidades, nuestras emociones y nuestros miedos. Combinado con la inteligencia artificial, su potencial resultante puede convertirse fácilmente en una amenaza
para las nociones de identidad humana, dignidad humana, libertad de pensamiento, autonomía, privacidad, en este caso mental, y bienestar. Piensen en eso y verá que si ya esos ámbitos del humano son socavados, entonces nosotros ya tenemos que ahí sí sentir un terror enorme, porque a veces uno cree que lo que fuiste autónomo en decisión, no fuiste tú el que tomaste la decisión. Ahora, si yo descubro tu miedo y te lo potencio, o te hago suicidar o te mato, o por el contrario puedo, no sé, hacer otras cosas, que eso es por eso estamos hablando de la ética, pero la ética a nivel del dominio del cerebro del humano. Por eso esa neurotecnología, que es uno de los campos más prometedores y en desarrollo más vertiginosos, necesitan que sean, pues que haya un marco de gobernanza y tiene que ser sólido a esos métodos no invasivos, es decir, desde la radiación, desde un satélite, a ti te pueden matar, no cree que no, pero en este caso estamos, pues en eso estamos, ¿cierto? Yo te puedo crear desde un holograma en la carretera que vas, un desvío, y el desvío es hacia el abismo. ¿M? Combinadas con inteligencia artificial, estas técnicas pueden permitir a los desarrolladores, ya sea públicos o privados, abusar de los sesgos cognitivos, que es de lo que se encargan ahora muchas empresas en todas estas plataformas que tenemos, a ver cuántos saben de esto, quién compró esto, quién opinó esto, quién dijo aquello, quién le dio miedo a bueno, una cantidad de cosas. Y desencadenan reacciones y emociones sin consentimiento. Mire pues, porque si ya usted no tiene consentimiento, usted no da el consentimiento, entonces ya está siendo usado. Es peor que un robot. ¿Mm? En consecuencia, este no es un debate tecnológico, sino social. Y más allá de lo social, es ético. Pues sabían que una de cada 8 personas en todo el mundo vive con un trastorno mental o neurológico. Entonces, si una máquina lo sabe y usa ese trastorno que tiene, imagine lo que podría ser. Aumento del 700% de las inversiones en empresas de neurotecnología del 2014 al 2021, es decir, en 7 años, 700% el aumento. Eso quiere decir que hacia allá se está dirigiendo porque eso es lo que se va a dominar. Lo que hace que la inversión total ascienda a 33.000 millones de dólares. Estamos hablando de 33 billones. O sea, 1.000 millones son un billón para Estados Unidos, para nosotros es 1.000.000 de millones. Pero esta cifra es exorbitante. Es decir, claro, si la inversión en eso está siendo tan vertiginosa es porque ahí es el campo de dominio planetario. Entonces, parece, como unos entes vamos a ir a comprar, todos un mismo objeto. Entonces, el dueño de eso se hace multimillonario, pues lo hacen de hecho cada ratico. Ahora, de 1.400 empresas, el 50% tiene su sede en los Estados Unidos. El 35% en Europa y el Reino Unido, metamos al Reino Unido ahí en Europa también. Entonces miren, el 85% son empresas que están en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué nos dejan a nosotros? Un 15% repartido en la parte sur del continente, ¿cierto? Todo Asia casi, todo América, pues Centro y Suramérica. Bueno, sí, nos están dejando, como les digo, ya como naciones que ni siquiera tercermundistas, cuartomundistas ahora, y nosotros, ciudadanos de cuarta, quinta categoría. ¿Mm? Pero sigamos un poquito en lo que está en juego con todo esto. Entonces, ¿qué está en juego ahí? Datos neuronales. Los amigos que trabajan con eso saben, las empresas pueden utilizar, y es lo que estábamos hablando, estos datos obtenidos de dispositivos neurotecnológicos no invasivos con fines de marketing, y es claro, ese es el primer fin. Al detectar señales relacionadas con nuestras preferencias y disgustos, estas empresas pueden influir en el comportamiento del cliente para maximizar las ganancias. Esto plantea preguntas alarmantes sobre la vigilancia, las tácticas de marketing y la influencia política en nuestros pensamientos y emociones más privados, amenazando en última instancia nuestras democracias y los cimientos de la sociedad. Acabo de recordar el libro de William Ospina, de Es tarde para el hombre. Hay un artículo muy bonito que se llama El canto de las sirenas, y dice que es que el capitalismo no sabe del humano, él solo sabe del capital, de la rentabilidad, de producción. Entonces él no se le puede pedir al dragón, a la hora del hambre, que tenga en cuenta los sentimientos de la princesa que está atada al peñasco, ¿cierto? Entonces no se le puede pedir a eso que tenga en cuenta fines humanitarios cuando no sabe nada de lo humanitario. Eso es lo delicado con esto. Pero recordemos que detrás de todo esto hay personas, y son personas dominando personas para enriquecerse,
porque eso es para ganar dinero a costa del pensamiento de los otros. Entonces miren que aquí viene algo delicadísimo. Las desigualdades sociales, porque eso ahorita lo discutimos, pues, o me pueden preguntar. El despliegue de esa neurotecnología también podría exacerbar las desigualdades sociales y es clarísimo. Si el acceso a ella se limita a las personas ricas, podría aumentar aún más la brecha entre este grupo social y otros, ya sea a nivel internacional, nacional o local. Esto puede conducir a tensiones sociales, puede conducir, no es que eso conduce. ¿Cómo es posible que nos digan, ay, este tiene 3.000 millones de dólares y abajo hay 1.500 millones de personas en la miseria? Ay, aquel se fue para la luna de turismo y los que estamos abajo, ¿qué? Mirando para arriba, para el techo. ¿Cómo es posible que con todo este desarrollo tecnológico no quitemos el hambre planetaria? Es que miren que es que hay un problema gravísimo, es un problema de enfermedad humana. Si nosotros coexistimos, miren lo que pasa en Gaza, muchachos. Si están siendo destruidos los niños y todos gritamos gol. Si ustedes admiran a Messi, al Boni y todas esas cosas, y nosotros no, o sea, y al lado de nosotros está muriendo gente de hambre, las mamás de uno, muchos de ustedes, pues condiciones muy difíciles. Entonces, ¿qué podemos hablar de civilización? ¿Qué podemos hablar de progreso? ¿Cómo podemos hablar de equidad? ¿Cierto? Si esta brecha no se va cerrando, si esta inteligencia artificial, si todos estos desarrollos no son para el beneficio planetario, entonces que nos sigan. Entonces, ¿por qué no podemos parar? Porque si ya no vamos en pos de la verdad, entonces ya que nos engañen de cualquier manera. El problema es que terminamos pidiéndole al esclavista que por favor que nos siga esclavizando. Es decir, Platón lo decía, no hay más bonito que decirle al esclavo que él es muy hermoso y que es muy útil para él seguir en lo mismo. Entonces, como ya desde la ecografía, y eso es lo que estamos hablando con estos datos, si los niños ya vienen predispuestos, hay niños que ya están angustiados, muchos de ustedes sufren de depresión, ustedes quieren ser bonitos, quieren ser inteligentes, quieren impactar el mundo, muchachos, no se pueden creer eso. Un ser de éxito, vea, ahorita yo les voy a hacer unas recomendaciones y yo sé que suenan exageradas, pero es que como están las cosas y hacia dónde vamos, si nosotros no tenemos un sentido crítico, si nosotros no tenemos un sentido reflexivo al respecto, nosotros ya es mejor estar muertos, créanme, que siendo pues un títere de cualquier cosa, o sea, o siendo pues manipulados desde todos los ámbitos, de muchas maneras. Entonces, ¿ustedes creen que esas máquinas pueden dominar todo el futuro de nuestra humanidad? Porque entonces, ¿qué nos espera con todos estos desarrollos? Miremos un poquitico. Bueno, entonces, ¿qué más sigue pues? Entonces, la identidad personal, sí, la libertad de pensamiento, la privacidad mental y la confidencialidad de los datos cerebrales. Miren que todo esto es lo mismo, ¿sí? Es decir, cuando digo lo mismo, es que el humano está siendo tan vulnerable que hasta su identidad personal, su libertad de pensamiento, está bien que a veces no seamos libertos de cuerpo, o sea, libres de cuerpo, porque por mucha libertad que tengas de tu cuerpo, a veces decir, yo quiero hacer el split, no le da, yo quiero estar en este momento estar en Japón, no le da, ¿cierto? Pero teníamos una pequeña libertad de pensamiento, y uno cree que el pensamiento es libre, pero no lo es. Yo les digo a ustedes, imagínense el universo, a veces no se pueden imaginar sino lo que les ha mostrado el Discovery Channel. Entonces ahí no podemos ir más allá de lo que nos han mostrado, o sea que el pensamiento también tiene límites, pero que si no solamente tiene límites, sino que es coartado en su libertad, eso, que el libre albedrío casi que es otorgado desde el Dios mismo, porque es una de las cosas pues casi que otorga el Dios en cuanto a que tenemos la libertad de degradarnos hasta donde queremos y de elevarnos hasta donde queremos. Si hasta eso mismo es violentado desde la neurotecnología, entonces nosotros tenemos que empezar a dudar. Si ya ni siquiera mentalmente estamos en la privacidad, porque es que uno cree que cuando está en la soledad nadie lo está viendo, y quizás nadie lo está viendo, pero toda decisión que tengas en esa privacidad, estas máquinas, como estamos alrededor de todo eso, se están dando cuenta, entonces no somos tan libres ni tan privados como pensamos, ¿cierto? Entonces, cuando aquí comillan pensamientos, necesitamos ser protegidos contra esta interferencia que es ilegítima. No se le olvide que es ilegítimo, y si es ilegítimo va en contra de la ley. Les hago una advertencia, nosotros mantenemos diciendo corrupción. Lo que a veces decimos corrupción no es corrupción, es robo. Digan robo, para que sea de mayor carga en la mente, para que eso sea castigable, porque el ladrón es castigado, ¿cierto? Porque es un ladrón, porque roba, porque es que usted roba un martillo y le meten 10 años, y el otro da 1.500 millones y que casa por cárcel y todavía como que es presunto, como que todavía no está seguro.
Entonces, no, mire que la justicia tiene que ser para todos. Ahora, eso que llamamos corrupción no es corrupción porque la corrupción tiene un sentido positivo, dice Aristóteles. Un cadáver se corrompe y genera vida también. O sea, hay una corrupción, es decir, un deterioro que también genera algo positivo. Pero lo que llamamos corrupción no es corrupción, es robo, para que tengamos cuidado con eso. Ya como se está terminando pues la charla, ya son las 7:09, pues para avanzar un poquito para hasta las 7:20, para hablar pues yo creo que de lo más importante, porque yo creo que en el fondo yo no he dicho nada nuevo, en el fondo ustedes todos lo saben, o eso está ahí en internet, o se puede escuchar o mirar videos, pero hay las reflexiones son las que quizás no. Entonces vamos a reflexionar un poquito, que fue de la charla anterior, que también tenía que tener, y cogí esa diapositiva, la amplié un poco para que miremos. Entonces, ¿dominarán las máquinas el futuro de la humanidad? Podemos distinguir en un futuro cercano un robot humanoide de un humano. Las relaciones de amistades sexuales o comerciales entre humanos y máquinas o entre máquinas. O sea, que usted se quiera casar con un robot, que usted ya, que eso ocurre. Que usted tenga un avatar donde usted le dé las características que quiera, los arquetipos de la mujer o hombre que quiera, entonces que ya tiene todo porque no te va a enfermar, porque ya no va a tener una relación entre personas que las personas son engañosas, que te pueden mentir y que no sé qué, entonces es más buena una máquina. ¿Cierto? ¿Qué pasará, por ejemplo, con las personas que se enamoran de una máquina que les habla? Porque hay gente muy sola en el mundo y aunque no crean, estas máquinas que les hablan son un aliciente para esas personas, así como se tiene un gatico o un perrito. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo que estas máquinas van a ahorrar? Pues, ¿qué va a pasar? Ojalá pues todos nos hicieran todo y nosotros nos dedicaremos pues a pasar bueno. ¿Se acuerdan de Wall-E, esa película de todos los humanos obesos que ya ni se movían y, y pegados de una computadora ahí hablando y comiendo todo el tiempo? También podemos augurar un futuro así. Tendrán acceso a estas tecnologías solo quienes puedan pagarlas, que sabemos que sí. Y los demás serán tratados como seres de categoría inferior que podrían servir como conejillos de indias, como siempre ha ocurrido también, donde prueban virus. Las comunidades pobres a veces ¿qué hacen? ¿Ustedes creen que hacen un arma y no la van a probar? Recuerden que con el cuchillo se puede hacer ensalada y también se puede matar. Está bien, la máquina no es el problema, es el uso que le damos. Pero si ese uso ya inclusive está en sospecha, ¿cierto? Porque está bien, con un cuchillo se puede matar o no, pero ¿y quién está haciendo tantos cuchillos? Porque los cuchillos eran capaces de matar 10 personas en un momentico. Bueno, no sé, son preguntas. ¿Educarán máquinas a otras máquinas? Es decir, si un estudiante lleva una grabadora para grabar la clase y yo que soy profesor llevo una grabadora para que dicte la clase, ¿dónde quedó el estudiante y dónde quedé yo? Una grabadora grabando grabadoras, ¿dónde quedó el conocimiento humano ahí? ¿Podrá una máquina entonces amar, soñar, sufrir, imaginar? Pues que por ahora son características, digamos, eminentemente humanas. ¿Mm? Como lo muestran esas películas, van a asumir las máquinas en un futuro el control del planeta al vernos a nosotros vulnerables, caóticos, confusos e inequitativos. Porque mire que nosotros como hormigas no vemos el hormiguero. Lo construimos con nosotros, pero uno solo a veces no es vulnerable. Entonces, si un humano está pegado de un computador todo el día, si ya no tiene relación con otro humano, entonces ese humano es muy vulnerable. Ese humano va a perder un contacto con la realidad, porque recuerde que nosotros también somos, porque el otro existe. Recuerde que lo que usted está inhalando fue lo que exhaló el otro, el ladrón, el gamín, el último aliento del muerto, pues antes de morirse, del niño que acaba de nacer. Nosotros somos simbióticos, ¿sí? Entonces, todas estas preguntas quedan aquí pues para que podamos discutir al respecto un poquito. Ahora, para ya cerrar un poco, si me están escuchando, yo hablé 2 horas solo, no es lo que no. No, profe, acá te estamos escuchando y también ya tenemos algunas preguntas para cuando termines tu charla. Listo, bueno, aquí hay mucho que debatir, muchos asuntos que mirar, pero yo voy a concluir y voy a dar unas sugerencias, que ahí es donde me voy a quedar un poquito. Bueno, las conclusiones, en definitiva, la tecnología es un medio por el cual la humanidad ha sido capaz de desarrollarse, realizar tareas complejas y solucionar problemas. De la misma manera, la inteligencia artificial ha logrado aumentar la eficacia y la productividad con la cual se trabaja y se manejan grandes cantidades de información. No obstante, se debe tener en cuenta el poder que puede llegar a tener la tecnología si la humanidad es incapaz de controlar sus acciones. Se debe pensar hasta qué punto se le va a permitir tener autonomía a la inteligencia artificial y si en verdad
es tan necesaria como se plantea. Hay ciertas decisiones que pueden llegar a tener un efecto o consecuencias de tipo irreversible, tal como la sustitución del ser humano. Por ende, no se debe actuar de manera apresurada, especialmente cuando el futuro de la humanidad se puede llegar a ver afectado negativamente. Lo que llamamos máquinas inteligentes son procedimientos tecnológicos que van más allá de la programación que sus diseñadores querían implementar. ¿Cómo hacemos para que estén bajo el control humano y asumir a la vez que estas tecnologías, por su naturaleza, están diseñadas para evolucionar fuera de nuestro control? ¿Qué tipo de control es compatible con las exigencias de humanización y con la propia filosofía de estas tecnologías? Si la ética no avanza paralela a la evolución tecnológica, la extinción, es inminente. Bueno, y aquí viene un poco de las recomendaciones que yo personalmente tengo por lo que he leído y sé para no sucumbir. Yo sé que muchos se van a quejar, pero es mi recomendación. Primero, no debemos endiosar la inteligencia artificial. A veces, en la medida de lo posible, y lo dice Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio, abandonar en la medida de lo posible las redes. Nosotros estamos supeditados a las redes, usted se levanta, contesta eso, ya sin un celular una persona se muere. Donde se caiga internet 3 meses se mata a la mitad de habitantes de ahora, sobre todo niños y jóvenes. Entonces, en la medida de lo posible, como le digo, está bien que el problema no es la red, sino que vemos, pero es que como ya nos están manejando que vemos, entonces usted prende eso y ya está viendo todo. Entonces usted ve que le cortaron la cabeza, que violaron 30.000 al muchachito, que le dieron 40 puñaladas en un ojo, que nace niña embarazo en Colombia, y un poco de noticias aberrantes que a la gente le da mucha risa. Pero recuerde que eso lleva un trasfondo peligrosísimo y es naturalizar lo que no se debe naturalizar. Nosotros no podemos acostumbrarnos a la pesadilla, porque a veces tu pesadilla entonces es mi mejor sueño. Está bien que no hay a veces escapatoria, pero sí la hay. A veces hay que volver a mirar el cielo, volver a mirar lo simple de la vida, tomar el sol, conversar a viva voz, abrazar a sus amigos, a su novia, a su mamá, a su papá, vuelva a comenzar con la abuelita, no se la goce, no se goce al niño, ¿cierto? Volvamos a la humanidad. Es que está bien que la tecnología sea un apoyo, sea una ayuda, pero no nos puede reemplazar. Entonces tenemos que desconfiar de tanta información. Ojo con las fake news, ojo con las noticias falsas, porque a veces sin necesidad de corroborar nada, damos por hecho de que eso es verdad, ¿cierto? Y somos capaces de propagar los fake news. Y acuérdense que se va a llenar de eso. Van a hacer suicidar personas por esa misma fake news. Porque hay niños que se están agobiando que porque ya viene el cometa que va para cada casa, que va a acabar con todo eso, está acabando desde que la Tierra está hace 4.500 millones de años. Entonces hay que relajarse un poquito. Y ahora recuerden que somos 8.000 millones de personas en el planeta. Créanme que el 99% de las personas no aparecen en las redes, usted no las conoce. Esos somos los seres que hacemos el mundo. Entonces los que se llevan la noticia, o el que mató 100, que Shakira decayó, a usted que Shakira decayó en su vida, ¿qué? Ustedes como saben los hijos de Messi y no saben el premio Nobel de Física. Entonces hay que volver a ese contacto humano. Y recuerden que todo like que dan es una información para la inteligencia artificial. Entonces uno cree, usted le toma foto al arroz con huevo porque es pobre y lo da en las redes, se toma 30.000 fotos al día, entonces está haciendo ya su privacidad quedó en nada. ¿Cierto? Recuerden que con eso es lo que pueden hacer. Entonces, ¿sabes? Hay que ser más delicados con el uso de las redes y no meterse a todo cuanto aparece y tanta cosa, pues ahí me disculpan los que están pegados de todo eso, inclusive los influencers, porque ahora todo lo quiere ser, impactar el mundo, pero usted no se imagina por lo que le estoy diciendo, los pobres cerebros, la manipulación que va a tener eso después, y sobre todo los haters que hay, las amenazas que están recibiendo mucha gente que es hasta muy bonita y trabajando cosas muy bonitas, siempre hay un poco de hater, entonces eso altera la privacidad y altera la psiquis. Entonces vamos a tener que estimular de manera natural nuestro cerebro. Es decir, pues baile, pero baile en físico. Prepare comidas distintas, es decir, coma otros alimentos, practique un deporte, no el gimnasio, pues que a veces eso es un estallar músculo. Vaya, corra, juegue voleibol, nade, monte en bicicleta, salga al aire libre, respire otro aire, apague el televisor, que eso no, esos son medios de opinión, o sea que eso no tiene que ver con la verdad. Eso es hecho para Latinoamérica. Coja un libro físico, mantenga al ladito, subraye la palabra que no conozca. No crea que la palabra que no conoce el significado de lo que usted cree, no. Hay que leer, porque la gente ahora no está leyendo.
colombiano, el coeficiente intelectual del colombiano, me disculpan lo que voy a decir, está bajando de una manera vertiginosa, ya nos gana un gato. O sea, de las 65 palabras con las que se está muriendo un colombiano promedio, la mitad son vulgaridades. Si me entendés, si me hago entender, mi Dios lo bendiga, papi, gonorrea, carechimba, etcétera, etcétera. Dejen a mi Dios en paz, que eso es pecado, es el segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Entonces a usted le van a vender un clavo, ay, mi Dios lo bendiga, ay, no, nada, mi Dios lo bendiga. No dejen a mi Dios en paz, ¿cierto? Todo el mundo se cree pastor. Y aprenda a abrazar, abrace más. Y les hago una petición, bañense todos los días distintos. Meta un pie un día, meta el otro día el otro pie, una mano, meta la cabeza, haga bombas con las babas, siente en el suelo, para que el cerebro diga, este está despertando. Porque como se baña todos los días igual, y su cerebro ya sabe que va a ser el sábado, entonces él dice, me tocó el bobo. Ojo con el burnout, ¿qué es eso? Es un bombardeo a los sentidos de información tan terrible que la gente ya no se está muriendo en una cama, sino frente a un computador. Chicos, chicas y chicos, no podemos empezar que pobres nuestros sentidos bombardeados por todo el tiempo de información y que fuera información valedera, pero esa veces es falsa. Es ese bombardeo a los sentidos, a los ojos, usted todo el día jugando play matando gente, ya nadie crea nada. Mientras usted juega play 2 horas o ve un partido de fútbol de 2 partidos en 4 horas, hace 30 integrales, resuelve circuitos, ya tiempo sí lo hay. Lo que pasa es que están procrastinando mucho. Y no solamente procrastinando, sino que el tiempo lo están copando con cantidad entonces no es la calidad del tiempo, sino, no es la cantidad en el tiempo, sino esa calidad de lo que estás usando en el tiempo. Recuerden siempre que habrá gente más bella, más inteligente, más exitosa, así que relájese. La verdad no va a caer en usted, que somos 8.000 millones, relájese. Recuerde que a veces nadie lo está pensando, mentiras que ahora sí, ellos para poderle vender cosas, pero personas como tal a veces no. A veces tanto, que tanto lo ama y lo ama, no lo está pensando, así que relájense, dejen de actuar para invisibles. Deje de imitar. Recuerde que ahora, por lo menos hasta ahora, todavía somos únicos e irrepetibles. Esa condición necesaria es necesaria para que usted sea amado, porque no hay otro igual a usted. Mire que está aquí, así yo no lo esté viendo, y cada de los medios que estamos utilizando para comunicar, porque yo me siento aquí hablando solo en una habitación, pero afortunadamente tengo unos oyentes allá. Es que si ven la ironía, eso es muy loco, es como Platón que desdeñaba de lo escrito, y vean, nosotros lo conocemos porque él escribió. Ahora y para finalizar, hay una sugerencia y es esa que les estoy diciendo. Si quieren la pueden copiar y mandársela a los muchachos. Se llama el replegamiento de proteínas, no el video, porque el video es un juego. Acuérdense que primero hubo un ajedrecista, Kasparov, que jugó contra la Deep Blue, un computador que tenía programados todas las jugadas, cómo juega cada ficha del ajedrez y todas las jugadas. Él le ganó al principio a la máquina porque le regaló un peón y ella no sabía qué hacer, pero ya después aprendió y le ganó. Eso fue pues un hito a nivel planetario. Después siguió el juego del Go, un juego que lo han visto, que es un juego con unas piezas, unas bolitas blanquitas y negritas. Hay una película que se llama A Beautiful Mind, una mente brillante, y ahí juegan pues ese Go. Vean esa película también que es muy interesante, de un esquizofrénico premio Nobel de economía, pero ganó premio pues es digamos matemático también. Entonces, en ese juego están programando una máquina, no que ya haga algo, sino que ya aprenda. En esta máquina, como le estoy diciendo, le generan una máquina que no sabe nada. Usted se pone a jugar con ella y usted le gana todo el tiempo, pero ella empieza a aprender. Resulta que en la noche ya ella lo supera. Entonces, eso hicieron con el juego del Go. Enfrentaron a un tailandés que era muy bueno en ese juego y la máquina le ganó. Pero después buscaron a un chino y el chino pues era el super experto porque la cantidad de movimientos que tiene ese juego supera la cantidad de estrellas de la galaxia. Es una cosa pues impresionante. Y aún así la máquina pudo. Pero, más allá de eso, estos generadores, se llama la inteligencia artificial general, empezaron a pensar en el replegamiento de proteínas. Y los que ganaron a nivel planetario, que fueron los ingleses, dijeron, ganamos porque hicimos una escalera que fue la más grande de todas, pero para llegar a la luna. O sea, estaban en pañales. Aún así, estando en pañales, empezaron a trabajar individualmente y colectivamente 24/7, o sea, todos los días de la semana, a todas horas, hasta que lograron, muchachos, chicas, este replegamiento de proteínas. ¿Y eso qué quiere decir? Que el genoma es poquito para lo que descubrieron.
Es decir, en este momento chicos y chicas y todos son capaces de solucionar cualquier problema genético, cualquier enfermedad, pero no lo están haciendo. Qué triste, ¿cierto? Es muy triste porque entonces ¿a quién va a llegar esa tecnología? Por eso les decía ahorita, ¿cómo es posible que solo unos se usufructen de eso y dominen al otro? Yo hago el virus, pero hago el antivirus. Yo los enfermo a todos y ustedes me ruegan que los alivie y yo los alivio porque tengo el antivirus y yo quedo como el héroe planetario, tan lindo yo que los alivia a todos. Entonces, por favor, más allá de todo esto y de toda esta discusión, porque esto apenas son pañales para lo que viene. Recuerden que estamos hablando de lo ético y lo ético tiene que ser a nivel personal, porque ahora estamos vendiendo el alma a cualquier postor. Recuerden que la ética tiene que ver con la interior del individuo, que eso no es negociable, que usted tiene unos principios que no son negociables, que usted sabe cuando no está obrando bien y que de todas maneras eso tiene repercusión en el universo y en su vida. Entonces ahora parezco un pastor, pero es que es verdad. ¿Qué nos queda al final si no somos nosotros mismos a viva voz conversando? Ya tengo unos, vea por ejemplo aquí, yo tengo pues me da mucho dolor no poderlos ver a los ojos, porque acuérdense los que me conocen que yo abrazo, que yo doy picos y todo eso porque todavía somos humanos y en parte ese calorcito en el abrazo es lo que nos hace sentir vivos, ¿ya? Entonces les recomiendo, pues les sugiero que para no sucumbir tengan en cuenta esto que les acabé de decir. Es necesario volver a abrazar a los seres cercanos, es volver a conversar a viva voz, deje ese celular un ratico, vaya y corra, abrace, cocine otras cositas, coma otra cosa, aprenda a bailar, salga a trotar, tenga amigos, vuelva a hablar con la abuelita, cómo conoció al abuelito, hable con la mamá, cómo conoció al papá, vuelvan a recordarse cuando eran niños y jóvenes, ese poder que tenían. Pero ahora a un niño no le da pesar, no conocen un marrano, sino a Peppa Pig. Cree que la leche la da la nevera. Ya los niños, pues a uno le da pesar porque como son bombardeados desde la ecografía, que porque el niño tan inteligente ya sabe hacer touch, y una señora tiene un niño, una mujer tiene un niño y le da un celular a los 2 años, porque ya está muy, el niño es hiperkinético, pues hiperactivo, entonces juega ahí con un poco de muñecos que ya no son humanos y que ya no sabemos qué información está llegando al niño. Entonces, bueno, hasta aquí llegó la charla. Espero pues hayan entendido, sobre todo hayan reflexionado o reflexionen de aquí en adelante. Ya terminé por hoy, estoy que me desmayo, pero bueno, hasta aquí llegó la charla. Listo. Bueno, profe, no te nos vayas a desmayar. Por favor, toma un poquito de agüita, toma aliento para que te puedas recuperar. Muchas gracias por todo esto que nos has contado y nos has puesto nuevamente a reflexionar sobre, em, sí, sobre estar hiperconectados, sobre la importancia de cuidar nuestra información y regresar a lo simple, a lo humano. Bueno, a propósito de eso, yo les comento que estoy en este momento en mi casita, en la reserva natural. Si escuchan que de pronto los perritos se enojan, pues porque hay algo que está caminando por acá, otro perrito, no sé, y salen de un momento a otro gritando. Entonces, por favor, no se asusten, esto todo está controlado, ya algunos los amarré acá, pero están como todos hiperestimulados por el bosque. Bueno, entonces, profe, agradecerte por tu charla, por tus reflexiones, que realmente nos pone siempre como en el centro de nuestra humanidad, de lo más sencillo, y sobre todo porque sé que esto es un tema que tú investigas con mucha conciencia y profundidad. Y bueno, siempre dejas como esas iniciativas y esa invitación para volver a ser humanos, porque pues es como nuestra esencia y es lo que más nos importa en este momento. Te cuento, además, que tenemos algunas preguntas que nos han hecho acá en el chat y te las voy a ir leyendo para que tú puedas irnos conversando un poco sobre ello en estos últimos minutos de la cátedra y bueno, podamos atender a estas inquietudes. Pero Cuéntame, primero, profe, si ya te encuentras listo, ya te sí, yo estoy hidrataste. listo. Estoy listo, Muy pero bien. primero agradecer a dos amigos, a Sergio Aguirre que está en Australia y a Jaime Andrés Riascos que está en Alemania, está trabajando con la inteligencia artificial allá en un doctorado, creo que está levantando la mano y tiene la pregunta. Sí. Entonces, para que, bueno, primero, que los quiero, que un abrazote y que, bueno, aquí vamos a hablar. ¿Listos? Bueno, ya Ujú. pueden con las Sí, preguntas. sí, justamente te quería también comentar que también le vamos a dar ahí la palabra al señor Jaime Andrés Riascos para que también pueda hacerte la pregunta. Entonces voy a apresurarme para que puedan conversar y saludarse en vivo y en directo. Esta pregunta nos la realiza Jan Flames Jai Sinigui, bailarín.
este es un nombre real para que todos lo tengamos acá muy presente. Él nos hace la siguiente pregunta. En un sistema de IA, ¿cómo se puede garantizar la privacidad y protección de datos durante el ciclo de vida del modelo, desde la recolección hasta el uso final, sin afectar la transparencia y la explicabilidad? Mira, la pregunta es muy importante porque tiene que ser desde el origen mismo, desde el objetivo en la creación. Recuerde que una IA puede ser alimentada con datos falsos, ¿cierto? Y lo otro, ahorita yo lo hablaba y es que la regulación tiene que ser desde el inicio, porque a veces se puede salir de las manos, está bien, pero si de entrada, o sea, al humano le toca ser muy visionario no solamente el que crea, sino el que regula. Tienen que supervisar los datos de alimentación. Eso tiene que estar regulado todo el tiempo, porque como estás preguntando bailarín, a veces esa transparencia no se puede garantizar. Ustedes se acuerdan la película Yo Robot que había unos fantasmas de la máquina, había una pregunta de por qué los robots se juntaban en la oscuridad, es decir, porque es que hay caminos, así como nosotros tenemos caminos neurales, caminos en el cerebro, donde usted a veces con la sofisticación de los datos que tiene, usted puede llegar a otras ideas, hacer una asociación con otros mundos, y como la IA va a ser alimentada a veces de una cantidad de datos que no se saben de qué fuentes vienes, que por eso hay que regular desde el inicio la veracidad y la fidelidad de esos datos. Lo otro, hay que ir analizando en el camino, porque como son datos procesándose así solos, a veces con redes neuronales arrojando la mejor salida, es decir, optimizándose, entonces a una inteligencia artificial usted le pregunta y ella a veces puede no saber, pero inmediatamente usted le pregunta, ella ya coge el dato. Un ejemplito. Y un día cuando salió de la ChatGPT yo le dije, ¿dónde murió José Asunción Silva, el poeta? Y ella me dijo, en París. Y yo le dije, mentirosa. Entonces me dijo, ay, discúlpeme, ¿y ustedes de dónde ofrece disculpas? Porque él murió fue en Bogotá en 1896, un 23 de mayo. Ya me dijo, ah, pues claro, ya sabía. Entonces ya ella, a la siguiente pregunta, ¿cierto? Ya ella tenía la información. Si ya alguien le preguntaba dónde murió, ya sabía que había sido en Bogotá porque se alimentó de mi dato. Pero yo podría haberle dado un dato falso también. Entonces, miren lo delicado y lo interesante de la pregunta que hace el compañero. O sea, ¿cómo es posible garantizar esa transparencia? Primero, a veces no es posible garantizar esa transparencia. Lo que sí es posible es ir regulando no solamente los datos de alimentación, sino los procesos a los que se va llevando, y por eso es necesario a veces parar y reajustar. Porque es que a veces es como si tiráramos a un niño a una casa y le dejáramos un poco de comida y ya, a ver cómo crece o cómo, cierto, él puede crecer, pero en qué condiciones y para qué crece un niño así. Entonces creo que esa es la respuesta. Muchas gracias, profe. Ahí ya Jenny, tienes tu señor, señor. dale la palabra a Jaime Andrés Riasco, Por Sala. supuesto, Listo, por gracias. supuesto. Señor Jaime, en unos instantes mi compañera María te va a dar, te va a activar el micrófono para que tú puedas estar ahí presente y puedas hacer la pregunta. Ya, Cuando, Jenny. listo. Ya, él ya tiene el permiso activo, sí. Bueno, entonces, don Jaime, por favor, prenda su micrófono y Hola, 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 ¿cómo están? sí, señor. Qué pena aquí con estas buenas noches, buenos días por acá. Gracias por la charla, güey, qué gusto escucharte, qué gusto que haya tanta gente entusiasmada por estos temas que son delicados, que a veces lo tomamos con tanta ligereza que nos olvidamos el por qué nos convoca tantos, llamémoslo así, tantas controversias y tantas dificultades, ¿no? Porque uno se está de alguna manera beneficiando, está siendo uno, siendo usuario explotado, aunque uno no lo nota, pero aún así se alegra de que esto suceda. Y de hecho es lo que mencionabas, Wimar, en, en este sobreuso de las aplicaciones y cómo nosotros mismos estamos dándole alimento a ese gran sistema, ¿no? Y yo quería complementar como algunos puntos que el profesor Wimar contó y contar también algunas experiencias alrededor de todo ese cuento de la IA y también finalizar con una pregunta puntual, porque a la final de cuentas todo lo que mencionas en el sentido regulatorio es esperanzador, pero a la final sigue siendo cuestión de voluntad humana y allí sí ya
no nos quedamos cortos o nos quedamos, llamémoslo así, en el mismo vacío como comenzamos pues con las Naciones Unidas, que fue al principio un ente muy regulador y que hoy en día básicamente está queriendo ser desmontado porque su utilidad pasó a ser más una cuestión representativa y más que un asunto regulatorio. Sin embargo, más allá de eso, que me pareció muy importante y sobre todo muy necesario esos puntos, esos principios, esos 10 principios me parecieron que fueron primero muy inclusivos en el sentido de no mirar solamente el usufructo de la tecnología, sino también pensando en esas consecuencias que como lo dije al principio, no las tomamos como con tiempo con una mirada más amplia. Entonces, el sentido de lo que quería contribuir iba en relación a cómo nosotros realmente estamos cayendo en esa falacia de la inteligencia artificial tan fácil, porque cuando estamos hablando de inteligencia artificial están de alguna manera reduciendo los conceptos de inteligencia que son muy amplios y tú los mencionaste muy bien. Hay una inteligencia que va más allá de las simples operaciones o de las simples funciones cognitivas de alto nivel, como lo son el lenguaje, como lo es la resolución de problemas, como es el procesamiento de información. Uy, qué pena, aquí se me desconectó el internet. Estoy un poco por aquí encerrado. ¿Me escuchan de nuevo? Sí, ya te estamos Sí, qué bueno. escuchando. Sí, sí. Ya, activé los datos mejor para salir del Wi-Fi. Entonces decía que justamente cuando nosotros caemos en esa falacia de la inteligencia artificial, cuando ellos mismos dentro de la inteligencia artificial se reduce a que la inteligencia humana, que ha sido resultado de tantos años de evolución del pensamiento, de cómo nosotros comenzamos a desarrollar el cerebro a partir de una interacción sensoromotriz con el ambiente y que nos llevó justamente a generar un lenguaje y ese lenguaje nos llevó a procesar una información, esa información nos llevó a tomar las decisiones y bueno, es un cuento larguísimo y que hoy en día lo reducen justamente al procesamiento de información, a cómo nosotros resolvemos problemas o cómo nosotros podemos identificar patrones y con esto decir que ya eso es inteligencia. Es crítico y es muy delicado porque a la final de cuentas deja de un lado lo que es la humanidad en sí, lo que es ser humano en la esencia misma. Y el profesor Way de alguna forma él lo relata desde el inicio de la charla, lo comenzó a relatar muy bien y lo finalizó bastante bien, donde justamente resaltando que es eso de ser humano no tiene que reducirse a ser inteligente o la inteligencia humana no debe ser como ese baluarte de lo que significa ser un humano en su esencia misma como especie. Y ahí es donde ya viene llamémoslo así, lo tangible de la humanidad, que es esos encuentros, esa parte física, porque ahora mismo una máquina puede ser muy inteligente procesando millones de datos, nosotros ya no tenemos ese alcance, pero pregúntele si puede abrir una puerta. Es decir, los robots sofisticados que tenemos hoy en día, tener esa destreza que nosotros tenemos en las manos, con toda esa sensibilidad y con toda esa como precisión para hacer los movimientos mínimos de las manos, de los dedos y rotarlos y tener esos movimientos al mismo tiempo, para una máquina es difícil hacerlo físicamente hablando. Y ese es el punto. Pensemos en algo muy importante y eso es lo que yo hoy justamente les mencionaba a un curso que tengo de inteligencia artificial, es que recordemos que nosotros la inteligencia artificial que tenemos hoy en día es alimentada por la percepción que tenemos nosotros mismos los seres humanos del planeta, la información física que nosotros recolectamos. Nosotros tenemos una inteligencia que es propia nuestra porque nosotros leemos el mundo a partir de nuestros sentidos y lo interpretamos. Esa interpretación es propia de un ser humano. Cuando exista quizás una interpretación del mundo a través de todos los sensores de silicio y toda esta información en bits, y que la máquina pueda ser consciente de que esa información es la que se está realizando a partir de esa interacción con el mundo, quizás ahí ya podemos estar hablando de una inteligencia que emerge de esa entidad artificial. Pero de lo contrario, simplemente la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta, como lo dijo el profesor Guzmán muy bien, de control, infelizmente, y no lo vemos tan, llamémoslo así, de forma tan transparente, sino que en artilugios nos van llevando a un consumo y sobre todo a una dependencia
en diferentes dominios del conocimiento. Y no con esto yo estoy atacando a la inteligencia artificial con todos los desarrollos que ha traído. Efectivamente, en la medicina tenemos grandes avances, en el transporte también tenemos grandes avances, pero a nivel social estamos viendo ya una decadencia muy grande en la cuestión de la educación, en cuestión de la ciencia. Lo mencionó muy bien el profesor Wimar, cuando parte de la IA y la ciencia, hoy en día grandes compañías contratan a grandes investigadores, pagándoles sueldos que nunca van a tener en la academia, con tal de que puedan desarrollar de una forma vertiginosa grandes modelos para justamente alimentar ese corporativismo que es el que rige el mundo. Entonces, sin ser tampoco tan como